Bueno, pues continuamos esta noche de debate en Televisión Ferrol hablándoles de esos resultados que se producían el domingo pasado en las elecciones europeas. Ya tienen ahí ese teléfono para poder intervenir, el 981 36 99 13. Y hablábamos antes de causas de estos resultados. Unas causas son la crisis, otra también puede ser la forma de gestionar y otra también pues la situación a la que hacía referencia en los últimos minutos el representante de AGE, Bernardo Lorenzo, en digamos la implicación de algunos políticos en pues procesos judiciales o en situaciones que también pueden haber llevado al electorado a pues dejar de confiar en las personas o los partidos en los que antes confiaba. Yo no sé, señor Alberto, si eso también se ve como causa de esta caída, ¿no?, en el número de votos. Pues, mire, pues no, sinceramente no. Veo que algo pudo influir. Estamos hablando de unas elecciones europeas, aunque el elector lo que ve es lo que tiene más cercano, ¿no? No, en ese sentido, si hacemos un balance generalista, podría ser, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Podemos, a día de hoy no está, AGE tampoco, no existía como formación, o sea, no ha tenido poder como formación, AGE no ha tenido poder, pero en general salpicar salpica, y no vamos a entrar en grande especificación de la corrupción, porque no es el debate de hoy. Sacaba el compañero el tema de Santiago, sí, que cae, pero vuelve a ganar el Partido Popular. Quiero decir, algo influye, pero yo creo que es más el descontento general que existe, que no lo centraría única y exclusivamente en un tema. Esto, claro, dicho desde la humildad, porque después ya mi compañero Antón me corregirá con algo que diga, y eso, desde mi humilde opinión, porque xa o di mañana e non hai máis que ser humilde pola vida, yo pienso que la imagen del político a día de hoy es que es un político profesionalizado, que en general la mayoría, sobre todo a nivel municipal, son personas que tienen sus trabajos y viven de ellos, y no existe ese político profesional. Hay esa visión de que todo el mundo tiene su sueldo a nivel político y de que casi todo el mundo es un corrupto, ¿no? Pero parece como que va, lamentablemente y desgraciadamente, parece como hay que esa sombra de duda, pero por fortuna, la mayoría de la gente que está en política, la grandísima mayoría, pues es gente honrada, ¿no? Es cierto que una situación que es tan desafortunada, pues lo que antes a alguien le llamaba la atención y pasaban desapercibidos, ¿no? Porque estamos viendo, pues a día de hoy, casos que están ocupando periódicos de un señor que, bueno, sin justificar esas actuaciones, pero que no se ha enriquecido, que dijo, bueno, pues a ver si te consigo yo. Quiero decir, cosas que durante toda la vida se han visto, ya no digo a nivel superior, ¿no? Pero sí que a nivel municipal, para nada justificables, pero bueno, no hay más que echar la vista atrás, ¿no? Y bueno, que nos hemos vuelto en un enredo, y también estos procedimientos judiciales eternos, no hay más que señalar la operación Pokémon o la operación de los seres de Andalucía, para poner las dos grandes así ahora mismo que nos están ocupando, que mi madre, unas instrucciones que llevan años y meses, donde hay unos señores imputados acaba de pasar a Covial, le acaba de pasar al señor Pepe Blanco, un señor que ha estado imputado durante un tiempo, y ahora resulta que no lo está. ¿Por qué? ¿Cómo se puede permitir eso? Quiero decir que hay que también tener una poca de diligencia en los trabajos, las instrucciones comenzarlas, terminarlas, y también es que el ciudadano de a pie lo que se encuentra cuando abre el periódico son esos temas, en la página 1, en la 2, en la 3 y en las primeras noticias del periódico. Creo que algo influye, pero que no ha sido la clave. Yo creo que la clave es el descontento, sería por la corrupción, sería por la situación económica, y por la falta de confianza. ¿No ha influido tanto en esas situaciones, en los resultados,
según... Eu creo que sí, pero bueno, se acaba, Sí. como xa Rocío comentaba que en algo a correxiría, nos sacou os dous grandes temas de corruptela. Home, seguro que o caso Bárcenas non está dentro deses dous grandes casos por o Partido Popular, porque o teredes arreglado. Creo que a percepción na sociedade é outra. Eu non vou ocultar ningún dos que podan estar implicados compañeros ou compañeras que nestes momentos podan estar militando no Partido Socialista. En calquera caso, o que si digo da corrupción, vamos a ver, eu non creo que a cidadanía vaya a castigar excesivamente porque apareza un corrupto ou non. Eu creo que o que castigan é que non se actúe correctamente cando se dan casos deses, porque todo o mundo vive na calle e todo o mundo sabe de que hai persoas que por un motivo ou por outro ao final acaban tendo comportamentos que non son dignos. E nas organizacións políticas, que son organizacións que compoñen moitísima xente, pois algún gran negro vai aparecer. Eu creo que a diferencia ten que ser saberos tratar correctamente. Eu creo que a cidadanía nestes momentos, eu non digo que se este tratando correctamente ou non, pero eu creo que a cidadanía percibe que non, e que o perciben con claridade, e de feito sitúan a corrupción como un dos problemas máis graves que ten o país, e a partir de aí a quenes traballamos en política ten que preocuparnos seriamente. Eu creo que sí condiciona, claro, que o que non condiciona tampouco, é dicir, é solo pola corrupción alguén vai pasar de 100 a 20 ou a 30 ou a 0, pois probablemente non, pero que se suma da corrupción, se suma o que pasa ca banca, o que pasa ca vivenda, o que pasa ca grandes corporacións, e ao final de todo, eso vai calando, hasta que hai unha masa social que responde ante eso. E malo sería que non responderan, porque o normal é que cando hai problemas é que a sociedade responda e obrigue as organizacións políticas a estar á altura das circunstancias e que nese momento non o están. Por tanto, eu creo que non se pode facer minusvalorar a incidencia que ten este problema na sociedade nin na credibilidade que merece a clase política para os cidadáns. Porque, ollo, non nos equivoquemos tampouco, corruptelas as hai tamén na sociedade, pero a xente identifica problemas da corrupción na clase política. Iso é porque está identificando que hai un plus de problema frente ao que hai na sociedade. E se cadra tamén porque o problema é o tratamento que se fai. En ese senso, eu creo que todos debemos tomar nota disto e hai que crear os mecanismos para que se actúe con dilixencia, con rapidez, e que cando aparece un comportamento incorrecto ou pouco aceitado, que se depure rápido e pronto. O que non é saludable é que persoas con comportamentos absolutamente indignos sigan hoxe paseando polos parlamentos das diferentes autonomías ou do Estado, etc. Eso é o que non pode pasar. E a parte de que poda sentirme tamén solidario con persoas que reciben acusacións e hai veces que infundadamente, porque pasaban por ali por o lado, pero eu aí o erro non podo poñelo nunca na cidadanía. O erro terá que ser da clase política de non ter un sistema judicial o todo áxil que debería ser, en primeiro lugar, para que a xente non teña que sufrir cousas injustas e ademais para que o culpable tamén pague canto máis asiña mellor, e logo das organizacións políticas de explicar correctamente estas cuestións cando se producen e de ser moito máis transparentes, porque cando hai casos injustos, cando se poñen as cousas á luz, a xente tamén o sabe ver. Desgraciadamente, eu creo que aí nos queda todavía por camiñar. Teñen ventaxa quenes non estuveron na xestión, quenes non estuveron participando de gobernos, porque ainda que pode haber algún gran nego polo medio, todavía non tuvo ocasión de actuar. Evidentemente xogan con ventaxa, pero a política é así, quen surde de novo, surde de novo. Pa o bo e pa o malo. Bueno, pues para cerrar ya este capítulo de la credibilidad política y antes de pasar a las consecuencias en la comarca de Ferrol de estos resultados, le damos la palabra al señor Bernardo Lorenzo. Hay que hacer un esfuerzo grande, señor Lorenzo, por recuperar esa credibilidad de la que estamos hablando de los políticos. Bueno, eu sinceramente estou vou decir sorprendido, ainda que o corpo me pida decir algo máis grosso, non? Estou sorprendido de como reacciona tanto o Partido Popular como o PSOE ante unha cuestión como esta, non?
Segundo o CIS, a corrupción é a cuestión que máis lle preocupa aos cidadáns. Pero, sinceramente, a min daríame igual o que diga o CIS. Acaso hai algunha persoa con un mínimo de honradez e con un mínimo sentido da sociabilidade que poida aturar os titulares de prensa que salen un día así e outro tamén en todo canto recuncho hai poder político? Mira, na sociedade hai corrupción e corruptela e todo o que queiramos, Antón, pero non o mesmo a corrupción de un político que está legislando para todo o mundo ou xestionando nos concellos, que para o caso é o mismo. Non o mismo a corrupción deso que a corrupción dun fontanero que non paga IVA. O fontanero ten que pagar IVA, sin ningún xénero de dudas, pero non o mesmo, non é nin parecido en absoluto. E iso de que sempre se fixo así xa me flipa, xa me alucina, xa o que queirades poñer a continuación. Eso de que andar enchufando a xente e non sei que é unha cousa normal, pero como que é unha cousa normal? Isto é tremendo, cando empezamos a ver estas cousas normales, a partir de aí, Bárcenas, antes Naseiros, que ninguén pense que isto comezou Antonte, efectivamente, Anxo. Isto non empezou Antonte. O tremendamente preocupante é que xa estamos comezando a pensar que hai organizacións políticas que viven a costa desta mafia. A mí sorpréndeme. Señor Lorenzo, que tenemos una llamada telefónica, ahora continúa con su intervención. Hola, buenas noches. Hola, moi boa noite. Buenas noches, díganos. Pois a ver, que digo que esos tres señores son os representantes dos tres partidos políticos máis votados aquí en Ferrolterra. En Galicia, Pois ben, estos tres señores, estos tres partidos políticos, votaron no Congreso dos Diputados en contra de Gastano e levantaran o veto. O PP cando gobernaba, o PSOE cando gobernaba, e a Izquierda Unida, sin gobernar, votou en contra de Gastano. Estos tres, os dous partidos políticos, os tres, votaron a favor do decreto de carbón, que condenaba as pontes ao peche e a Cerceda. O PSOE, o PP e a Izquierda Unida. Estes tres partidos políticos votaron hai pouco no Concello de Ferrol a prol de continuar coa depuración da ría a costa do pecho de todos os ferrolanos, aducindo que como o Estado non quere pagar, temos que pagarlo nós, cando o Estado en todas as partes de España fixo as depuradoras con cargo ao Estado e non con cargo aos ferrolanos. Por eso, eu non falo desde a miña contrariedade, porque eu votei unha acción que foi totalmente recitada pola población de Ferrol, falo simplemente a verdade. Non entendo como os ferrolanos poden votar a aqueles partidos que máis daño lles fan. E logo choran, non me dan, non me den, non me sei nosotros en unha desgracia, e así pasa a vida, e así Ferrol vai desmorecendo e desaparecerá do mapa. Nada máis, moitas gracias. Pues muchas gracias a usted. De hecho, acaba de adelantar temas que estábamos a punto de tocar en nuestro próximo bloque. Vamos a dejar continuar la intervención del señor Lorenzo, que me imagino que también alguna referencia. Despois desta intervención xa sí. A punto de entrar en esos temas estábamos. A Pederrúa, que probablemente teña moita razón o intervinte, que probablemente se xa do que hai que falar, non? Pero, en calquer caso, por decirlo de forma gráfica, eu lembro cando o señor Feijóo, o presidente da Xunta de Galicia, ese Partido Popular que en Galicia perdeu o 14, casi o 15% dos votos con respecto ás anteriores europeas. Ben, cando o señor Feijóo falaba de reducir diputados na Cámara Galega, porque entende que así se aforra, non sei se cartos ou en democracia, con esa forma de entender as cousas, ao mellor podíamos elexir un dictador cada 4 anos, que podía ser moi barato, moi práctico e tal, non? Pero tamén chegou a falar en algunha ocasión de reducir o tempo das campañas electorais, porque se gastaba moitos cartos. Ao que un amigo, cando escoitábamos as noticias que tiño ao lado, dixo, joder, non será que teñen falta de liquidez, que ahora lles pillaron as contas estas en Suiza e tal para as campañas. Bueno, isto non é unha brincadeira, isto ven a conto de que aquí houbo que non xogou coas mesma baralla que outros. Eu recordo a última campaña das eleccións municipais en Ferrol,
que non podía entender semellante despregue de folletos, cosas, todos los días, como la 11, todos los días un numerito. Había cartos a mansalva, había redes telefónicas personalizadas, bueno, era unha cousa tremenda para un pobo nunhas eleccións municipais, aquelo era sorprendente. Bueno, a mellor isto explica, non? Igual de sorprendente que estes populismos baratos que hai en moitos povos, os políticos cobran moito. Deberían cobrar menos, deberían adaptar os seus salarios ao que é normal no seu pobo ou donde lles corresponda. Pero en todo caso, o que eu non vou aceptar é o populismo de algúns dirixentes do Partido Popular que quitan os salarios, por exemplo, en Castilla-La Mancha, esta señora, la del endiferido, e outra xente polo estilo. Non vou aceptar ese populismo. Claro, a algúns entendimos o truco. Hai políticos que non cobran das súas institucións, claro. Xa lles mandaban despois o sobre, xa cobraban por detrás. Claro, eu creo que por aí non vamos a ningún lado. Eu creo que os políticos teñen que cobrar o xusto. Os políticos somos todos, as persoas que exercen un cargo público, unha cousa distinta. Polo exercicio desa función deban cobrar un salario digno, proporcional, nada desproporcionado, pero sí un salario digno, e que non se vexan tentadas a continuar con esta perversión da democracia que deriva na corrupción, e a corrupción en cousas tremendas, non? Eu só quero decir unha cousa máis con respecto a isto, porque non só desta cuestión falaremos. Sorprende-me a soberbia tremenda coa que se fala deste asunto. Porque, claro, pensar que isto non influe no comportamento electoral xa é o colmo. Eu creo que, aparte de non entender a realidade, é o colmo, non? Non vai pasar sempre como en Valencia, Rocío, non vai pasar, eso acabouse. A xente xa sabemos que é o que ocorre. Se saben moitas cousas dende aquela. Acabouse o conto, acabouse a festa. Agora vamos ser todos iguales. Bueno, además de darle la oportunidad de replicar a la señora Berta, también le voy a poner encima de la mesa algo que ya adelantaba este primer oyente, ¿no? La dependencia que la comarca de Ferrol tiene de la Unión Europea. Señora Berta. Bueno, solamente para puntualizar dos cosas. Creo que cuando hablábamos de Corrutela no hablábamos, por lo menos yo en mi intervención no he hablado de nadie que haya sido condenado, hablo de imputaciones, de casos que se están instruyendo ahora mismo, ¿no? Para nada se justifica el enchufismo por mi parte ni por parte de mi partido. Yo lo que hablaba era de gente imputada y di dos ejemplos muy claros en este. Uno es el señor Pepe. Yo estaba hablando de la imputación, que es lo que te encuentras el lunes, el martes, el miércoles. Simplemente estábamos hablando de eso, de las imputaciones, que el ciudadano se encuentra todos los días en el periódico y en la televisión, y muchos se quedan en nada. Si a un señor demuestran que ha cometido un delito, lo tienen que condenar. Y la gente en este país, gracias a Dios y por fortuna, hay un principio que se llame que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y yo lo que me refería es que a lo mejor se está haciendo un linchamiento de muchos personajes públicos, sean del partido que sean, cuando hay unos indicios por los cuales se está imputado, sí que es verdad, pero les falta una condena. Les falta una condena. Y estamos viendo en los periódicos, y en concreto me refiero ahora mismo un caso, a una serie de grabaciones que puede afectarle a cualquiera, pero de eso a que este señor sea culpable, hay un mundo muy largo que a lo mejor para usted ya lo es a día de hoy por ser del Partido Popular, pero para el resto de los ciudadanos no, porque creen en ese principio constitucional que por fortuna rige aquí y seguirá rigiendo. Y en cuanto al sector naval, y lo que decía este señor, yo entiendo, y más siendo de la comarca de Ferrol, la situación que tenemos nosotros, que ya es complicada en toda España, pero cada uno tira por lo seu, ¿no? Aquí tenemos un sector naval que lleva 30 años de capa caída, ¿no? Yo que puedo decir en nombre del Partido Popular, en mi humilde representación aquí en esta televisión, es que la apuesta nuestra es clara por el naval, clara por traer trabajo a Ferrol, porque es nuestro sector industrial, es nuestro motor, ¿no? Aunque en tu familia nadie trabaje directamente en el sector naval, tu negocio, los negocios, los trabajos indirectamente pues dependen del sector naval. La apuesta del Partido Popular, ya no solo de la comarca, que creo que la comarca ha quedado clarísima que es una apuesta contundente y firme, sino ya
por nuestro presidente de la comunidad autónoma, que cuando un presidente de la comunidad autónoma ha gestionado, ha trabajado para conseguir directamente trabajo para nuestros astilleros, para los astilleros gallegos, y el compromiso del gobierno español. Yo a veces cuando escucho y entiendo, porque sí que se entiende y a veces nos olvidamos, o sea, siempre estamos en nuestro papel de nuestro trabajo profesional, ¿no? Que no es el de políticos, esto jova y tal, pero es que no hay que olvidar que el Partido Popular lleva 2 años gobernando España. 2 años hizo en el mes de noviembre, y claro que tiene que hacer más, y para muchos tendría que hacer mucho más, y para mí a lo mejor tendría que hacer mucho más, pero lo bueno es que está encaminado, y creo que en el sector naval lo tiene claro. En Europa se levantará el veto ahora en enero. Confío que sea la continuidad de las políticas iniciadas en Galicia y sobre todo en España, y que esto empiece a levantar cabeza y que se haga ese proceso de reindustrialización de la zona, que es lo que se necesita, ¿no? Pues hablamos precisamente de eso, ya estamos en la comarca de Ferrol hablando de esa influencia de la Unión Europea en esta zona. Si no nos queda, ¿hasta qué punto se produce esa dependencia, ¿no? esa importancia de las decisiones del Parlamento Europeo? Bueno, que cada vez máis, é dicir, desgraciadamente hai, aparte de todo este cuestión de constitución do voto do electorado, de novas confianzas, de tal, de todo o problema terrible, tremendo que arrastra esta crisis económica, hai unha cuestión de fondo que a ciudadanía non percibe e que os políticos non somos capaces de facer que perciban, e a trascendencia non solamente aquí en Ferrol, sino no país galego e no Estado español, que cada vez van tendo máis as decisións que se toman en Europa, e que ao final para o sector agrícola é fundamental o que se decide en Europa, para o sector pesqueiro é fundamental o que se decide en Europa, e para o sector industrial, en noso caso no naval, pois tamén é fundamental o que se decide en Europa. E curiosamente son das eleccións que teñen menos participación e despertan menos interés, en cambio son as que cada vez van a ser máis trascendentes. E aparte, tamén por unha cuestión xa de fondo do problema que ademais a ciudadanía está percibindo ahora mesmo con máis claridade, que é esta dramática situación económica que estamos a vivir, e que as políticas estas do axuste polo axuste, sin que se vexa ningún horizonte, excepto para o país que as promove, é dicir, o mellor dito, para o goberno de Alemania, que non quero meteros a todos os alemáns no mesmo caldeiro co seu goberno, é dicir, pois ao final o que se decida e a correlación de forzas que hai en Europa é fundamental, e que senón esa presión nunca vai a mudar, por moito que podamos ter gobernos no país que podan tratar de empuxar noutras direccións. En isto, é dicir, temos unha débeda pendente coa sociedade, no senso de ser capaces de trasladar esta idea, e a sociedade de concienciarse en que realmente en Europa se deciden cousas cruciais. E de todas formas, decía Rocío que o PP, a ciudadanía tiña que darse conta que levaba 2 anos gobernando España. Debe ser que Aznar non gobernou nunca, pero eu creo que gobernou 8 anos. Non, por certo, cando empezou a gobernar Zapatero, deixaron vostedes os asteleiros como os deixaron. A ver se nos acordamos ao borde de ter que pechalos, daqueles polvos estes lodos. Por certo, señora Berta, nos anunciou agora algo que a mí me acaba de sorprender. É dicir, di vostede moi ufana que gañaron as eleccións. Eu no seu caso non estaría tan contento de ter unha victoria en esas condicións. Igual estaba algo máis contento do que estou cos resultados da miña forza política, pero non estaba para saltar de alegría, créanme que non. Pero é que vostedes no programa electoral se comprometeron a que se iba a levantar o veto para a construción civil no esteleiro de Fene, é que nos acaba de dicir que en xaneiro, pero é que si en xaneiro era cando vencía xa o veto. Entonces, esa promesa do Partido Popular de que se iba a acabar, que non iba a facer nada nos próximos meses, era que iban deixar pasar o plazo nada máis e que en xaneiro se cumprira. Bueno, eu creo que nos problemas da comarca, eu creo que algún día teníamos que sentarnos con seriedade e facer balance do que cada un ten feito e do que non ten feito, sobre todo das películas que se poden vender ou non. Eu creo que en todo caso aquí sí que cabe o compromiso do traballo,
aquí sí que cabe o compromiso da seriedade de defender a comarca, porque é verdade, non nos olvidemos que hai en cousas que debemos intentar salir xuntos, pero hai en cousas que desde esta terra temos que pelear porque hai outros territorios que lóxicamente tamén van demandar porque tamén teñen necesidades. En ese compromiso sí que me gustaría que nos víramos no día a día. Solo utilizar ese medio minuto que me das únicamente para aclararlle a Bernardo que si cadra, non sei se me entendeu mal ou me expliquei mal. Eu en ningún caso quixen decir nunca que a corrupción que hai na sociedade se poda comparar co que hai no nivel político. Máis ben quería decir o contrario, precisamente que corrupción pode haberla en todos os sitios, pero donde percibe o problema a sociedade é na clase política. E por tanto, a partir de aí debemos ter unha altísima preocupación por solucionar este problema, porque é o que consideran. E, por suposto, completamente de acordo que corrupción pode ser o do IVA e pode ser estas cousas de enchufar e de non sei que, pero que non son o mismo e que non teñen a mesma dimensión, lóxicamente. Muchas gracias. Bueno, hablando de la influencia en Ferrolterra de estos resultados del Parlamento Europeo, señor Lorenzo, ¿qué influencia cree que pueden tener, ¿no? ¿Van a cambiar cosas con estos resultados en la comarca de Ferrol? ¿Cómo ve el futuro? Eu creo que sí, todo apunta que isto non vai cambiar, senón vai dar un revolcón moi considerable, concello por concello e no conxunto da comarca, ou no conxunto das comarcas. Non sei se vamos falar de Ferrolterra, de Beume, de Ortegal, de todo. Ferrolterra, en principio. Pois en Ferrolterra de forma máis especial, non? Provocará probablemente un volco. Logo entraremos probablemente máis polo miúdo en resultados, en porcentaxes, etc. Pero permitídeme que diga dúas cousas. O público intelixente que nos estará escoitando creo que saiba que eu distingo perfectamente entre un imputado e un condenado. Vamos, que non lle quepa duda a ninguén. Eu estaba falando dos condenados, que os hai a patadas. Os hai a patadas. E, por certo, algúns deles non só son moi pouco condenados, sino que ademais consiguen que no medio dos procesos se cambie ao comisario de policía que o está investigando, que se inhabilite un xuez, etc, 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 etc. Creo que para o Partido Popular sería ben intentar evitar estes temas, non? Eu, desde logo, non vou seguir poñendo colorado a ninguén con esta vergonza que estamos padecendo. Por educación, coa persoa que chamou, na que fala dunha coalición entre PP, PSOE e Esquerda Unida que vota en tres temas do que el fala, do levantamento do veto, do decreto do carbón e nos relacionados coa depuración da ría. Bueno, primeiro decir con toda humildade, pola miña información, eso é falso, non é certo que Esquerda Unida votara estas tres cousas, nin no Congreso dos Diputados, neste caso nos dous primeiros temas, nin no Concello de Ferrol, no último tema, non é certo. Eso que di, probablemente este confundindo convenios, propostas sobre a sustentabilidade do carbón e do esgotamento deso e de como hai que recolocar aos traballadores das pontes. Conozo o panfleto que se distribuiu por aí que falaba destes temas, incluso conozo o autor e entendo perfectamente que se intente meter porquería, pero Ague, por suposto, non, porque nin está no Congreso, nin estivo no Parlamento Europeo, nin está no Concello de Ferrol. El se refería a Esquerda Unida, a un dos socios de Ague, pero tamén Esquerda Unida digo que non, que está equivocado, que está mal informado. Se hai oportunidade podemos falar deso a continuación, máis ben todo o contrario, por certo. No primeiro dos casos, o levantamento do veto é xustamente o contrario, non só iso, sino que nesta campaña electoral falamos longo e tendido desta cuestión, en Ferrol e fora de Ferrol. No caso do decreto do carbón, xa me referín antes, que se está falando de outra cuestión, non está falando desto, e con respecto da depuración da ría, non só non é así, a non ser que se equivoque cunha abstención que hubo con un convenio, non só non é así, sino que as tres forzas, as catro, porque neste caso tamén incorporo a ECUO, que formaban parte de Ague en Galicia e as tres que forman parte de Ague Europa agora, non estamos apoiando este modelo absolutamente obsoleto. Isto daría para outro tema, daría para outro debate probablemente,
de saneamento e de presunta depuración das rías, sino que estamos participando todas estas organizacións nunha plataforma que se está enfrentando a toda esta cuestión e de forma moi activa. Por lo tanto, saludo a incorporación do contertulio, podo entender perfectamente as razóns dos comentarios que hai sobre estes tres temas, pero lamento informarlle que non está ben informado. Bueno, estamos a punto de acabar. Simplemente les voy a preguntar muy directamente a nuestros tres invitados una última pregunta para la que solo tendrán en esta ocasión un minuto, muy poquito tiempo, aunque ya algo ya se habló. ¿Se puede considerar estos resultados un aviso para las elecciones municipales dentro de un año? Señor Lorenzo, un minuto. Sí, se pode considerar porque dixemos en varias ocasións que marca tendencias. Estas eleccións europeas marcan tendencias, ademais, é certo que con un grado de abstención mirande que o que ocorre nas municipais entran outros factores de credibilidade persoal, de trayectoria política, de traballo a pé de rúa, son máis difíciles fenómenos mediáticos porque a xente contrasta a realidade, o traballo a pé de obra, pero todas estas circunstancias creo que no caso de Ague son ventaxas, porque creemos que estamos en condicións de poder ofrecer candidaturas solventes, con persoas solventes, con xente nova que conecte con esa frescura e con esa necesidade de cambio e que se alonxe de forma meridiana con toda a porcallada que estamos intentando superar pouco a pouco e nese sentido tanto aos resultados das eleccións autonómicas do 2012 como estes últimos das europeas marcan claramente que Ague veu para quedarse e que o único que podemos facer é medrar e entendernos con moitos outros cos que aínda, desgraciadamente, non nos entendimos, pero nos entenderemos. Muchas gracias, señor Noceda. Bueno, a verdade é que, como están dicindo, os resultados dunhas eleccións non son extrapolables a outros, porque os índices de participación son diferentes e porque a cidadanía ten demostrado tanto en Galicia como no Estado que é suficientemente para distinguir cada un dos procesos e, de feito, non votan igual nos procesos. Pero si hai algo que lle dou razón a Bernardo, que é correcto que as eleccións o que van marcando é unha determinada tendencia. E o que están dicindo a evolución do voto nas últimas eleccións é que dibuxan un panorama donde o Partido Popular se vai ir quedando cada vez máis só, é donde as forzas de esquerdas na nosa comarca están en condicións de ser maioría na maior parte dos concellos. A partir de aí, como se dibuxe o panorama? Cada un terá as súas legítimas aspiracións e é normal que todas as forzas políticas entendamos ter a máxima comunión posible coa cidadanía. Pero, en calquera caso, o que é indubidable é que hai un dibuxo de esquerda a dereita que se está perfilando e que terá traslado nas eleccións municipais. Ollo, a tendencia, que non é a matemática, porque logo habrá casos singulares donde eso, pues evidentemente, pues non se traslade de igual modo, ¿no? Muchas gracias, señor Alberto. Bueno, me cojo una frase de mi compañero Antón, decir que no se pueden extrapolar las elecciones europeas a las elecciones municipales. Primero, y al contrario que Bernardo, pues mostrar todo mi respeto para todos los votantes de todas y cada una de las formaciones políticas democráticas que se presentaron a estas elecciones, porque tienen todo el respeto por haber ejercido su voto, y los que se han quedado en casa, pero a los que han votado, principalmente, mi más sincero respeto para todos y cada uno de ellos. Sorprendente, ya se habla de unidad de fuerzas de izquierdas. Aquí recomiendo que hacer una lista única y no engañar al electorado. Pero volviendo a las elecciones municipales, hablando a nivel comarca, decir que el Partido Popular ganó en todos los municipios de la comarca, ese dato anecdótico en Neda, que pasaba por un voto al Partido Popular, y en el Ayuntamiento de Aspontes y de Acapela. En las elecciones municipales vota muchísima más gente que en las elecciones europeas. Yo creo que no es para nada comparable. Bueno, desde aquí decir también que en FENE nos encontramos muy contentos, la primera vez que ganamos las europeas, y que bueno, que no entendemos que vaya a afectar para nada las elecciones municipales. Para muestra, un botón del ayuntamiento del que vengo yo. Tuvimos un alcalde, el Bloque Nacionalista Galego, un feudo de tal, que cuando se presentaba don Manuel las elecciones autonómicas también ganaban FENE
y en las municipales el BNG. O sea que no es nada extrapolable. Pues muchas gracias, señora Berta, gracias, señor Lorenzo, y gracias, señor Noceda, por estar en este debate esta noche. Y a ustedes, hasta el próximo jueves. Gracias por estar ahí, hasta luego.